Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo foro de educación organizado por el Centro de Alumnos. El día de hoy tenemos la presencia de Gonzalo Winter, que es egresado de Derecho en la Chile. Él es diputado recién electo por el Distrito 10, que incluye las comunas de Providencia, Santiago, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. Y a mi derecha tengo a Jaime Belolio, que es diputado por el Distrito 14. Will, Paine, Mequepilla, Peñaflor. un gran distrito. Y queremos debatir un poquito cómo se viene la agenda educativa ahora que hubo cambio de gobierno y han habido algunos hitos que han marcado un poquito la agenda. Sabemos que hubo una decisión del Tribunal Constitucional en cuanto a un artículo específico sobre una ley, sabemos que hubo marcha del movimiento estudiantil el 19 de abril y por tanto queremos comentar un poquito cómo se viene el debate. En ese sentido, mi primera pregunta es: ¿cómo creen ustedes que quedó el escenario educativo a raíz del fallo del Tribunal Constitucional? ¿Y cuál es la postura que han asumido ustedes desde la UDI y desde el movimiento autonomista? Gonzalo, parto contigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Veo que hay mujeres atrás. Hay una bancada. Hay una bancada femenina. Y hay una profesora. A ver, yo creo que la situación de la educación en Chile está en un momento de debate en torno a la más política de todas las preguntas, que es la pregunta de ¿para qué educar? Y para qué educar es una pregunta que es sumamente política, porque en el fondo la respuesta esa es una respuesta a la pregunta de qué sociedad queremos construir. Y qué sociedad queremos construir es una pregunta esencialmente política. Yo creo que hoy día, más allá del asunto del lucro, que yo creo que el lucro no le hace bien yo creo que el lucro sea un pecado, lo quiero aclarar. Yo mismo, eventualmente en el futuro en mi vida, podría dedicarme, qué sé yo, a vender fósforo y me gustaría lucrar con una venta de fósforo. Sin embargo, yo creo que los antecedentes que tenemos es que el lucro no le ha hecho bien al proceso educativo en Chile. Pero más que eso, yo creo que el asunto que tenemos que discutir es que si vamos a debatir de para qué educar, tenemos que debatir qué sociedad queremos construir. Y hoy día en Chile hay ciertos paradigmas que se han ido cayendo. Tenemos que construir una sociedad democrática y creo que lo más importante es que tenemos que construir una sociedad feliz. ¿Por qué? Porque durante los últimos 100 años nos hemos dedicado hemos tenido otro tipo de prioridades, ¿cierto? Vencer a la peste, vencer a la muerte infantil de los recién nacidos, vencer lo terrible que es morir en la guerra, etc. Y son problemas que hemos ido solucionando, y por supuesto aumentar el crecimiento económico. Sin embargo, hoy día, a pesar de haber aumentado mucho el crecimiento económico durante los últimos 40 años, tenemos que la idea de felicidad no es completa. Tenemos que aumentan junto con el crecimiento económico las tasas de suicidio y que por lo tanto tenemos que repensar la forma en que nos conducimos. Y cuando yo digo que tenemos que repensar la felicidad, lo primero que yo quiero plantear es que la felicidad, para que exista, se tiene que dar en un contexto democrático. ¿Por qué? Porque la falta de democracia te lleva a la guerra, te lleva al desastre, te lleva a la pobreza y te lleva a eliminar las condiciones materiales mínimas para que sea posible ser feliz. Y en segundo lugar, lo que quiero plantear es que yo tengo la idea de que la felicidad es un problema colectivo. Que si todos nosotros cerramos los ojos y recordamos momentos felices de nuestras vidas, nunca es un momento en que estábamos solos. Nunca es un momento en que, qué sé yo, me compré una hamburguesa y estaba tan rica que esa es mi definición de la felicidad. Sino que siempre son procesos complejos. ¿Sí, Tizi? Siempre son procesos complejos en donde nuestra entrega con otros es parte de la construcción de felicidad. Y ante eso, ¿qué tiene que ver todo esto con el lucro? Yo soy de la idea de que el cómo educamos, qué conocimiento producimos, porque el proceso educativo, y esto es muy importante, no solo se trata de producir profesionales. A mi juicio, voy a poner un ejemplo que pasó cuando yo tenía 5 años. Mi mamá me regaló unos lápices de muchos colores, y adentro les puso mi nombre. Yo tenía 5 años y ya sabía leer, y mis compañeros no sabían leer. ¿Por qué pongo esta historia? Se me perdió el lápiz en el patio, y vi a un compañero jugando con mi lápiz, ¿ya? Y le dije, oye, ese lápiz es mío. Y me dijo, no, me lo acabo de encontrar, así que ahora es mío. Y yo le dije, ese lápiz es tan mío que tiene mi nombre. Y mi compañero no sabía leer. Por lo tanto me dijo, no, ese no es tu nombre. No se llama. ¿Ya? Ese día yo no solo necesité que yo supiera leer, yo necesité que el otro supiera leer. ¿Me explico? Y no para tener mi fantasía frente a amplistas, sino que para poder ejercer mi derecho de propiedad privada sobre el lápiz, necesité que el otro supiera leer.
Si yo me tropiezo ahora en la escalera y me tuerzo el tobillo, yo quiero que los consultores de traumatólogos, y yo no quiero estudiar medicina, no quiero estudiar medicina nunca, jamás, lo haría pésimo, pero sí quiero que en mi país haya médicos. Cuando yo me hago la pregunta de, por ejemplo, ¿quién produce el conocimiento? ¿Quién se va a cuestionar si es que la industria de la celulosa, por ejemplo, está generando una desertificación en la Araucanía que hace que las tierras nunca más puedan ser utilizadas? ¿Quién se pregunta si es que la industria de la celulosa puede servir eventualmente para construir viviendas sociales? ¿Quién tiene la responsabilidad? El proceso educativo produce conocimiento, extiende el conocimiento y genera ciertas condiciones en la sociedad que hacen que podamos desenvolvernos felices en ella. Por eso, yo creo que no es un problema de cada uno, sino que es un problema de la sociedad. Y esa es la razón por la que yo creo que financiar la educación no es un problema de cada estudiante, de cada persona de 18 años que se enfrenta a la necesidad de estudiar, sino que el qué profesionales producimos, qué conocimiento producimos, es un problema de la sociedad entera. Gracias. Bueno, pero yo me voy a parar porque soy un poquito más inquieto que Gonzalo. Primero, agradecer el foro, agradecer la posibilidad de venir a discutir con ustedes. Le agradezco que se hayan quedado después de clase. Significa obviamente un interés que va más allá de lo meramente curricular. Para mí, lejos, los mejores ramos que tomé en la universidad y también en el propio colegio fueron los que no se tomaban. Es decir, el centro de alumnos, la selección de atletismo y después en la universidad en que estuve en la FEUC una vez, después en el centro de alumno comercial, en la FEUC otra vez, en el movimiento gremial, en que me entrené por la universidad. Lejos, esos son los mejores momentos que te sirven profesionalmente y te sirven para saber realmente qué es lo que querías hacer con tu carrera. Yo sé que varios de ustedes están a punto de egresar este año. La primera pregunta que hay que hacerse no es qué carrera estudiar, sino que qué es lo que quiero hacer y cómo esa carrera me ayuda para lograr lo que quiero hacer. Es completamente distinto. Entonces ahí sí voy a partir diciendo que estoy en algo de acuerdo con Gonzalo, que es que por supuesto que todos los seres humanos buscamos la felicidad. La pregunta es ¿qué nos ayuda a buscar esa felicidad y cómo se obtiene? Y voy a hacer otra pregunta que es perfectamente política y está muy bien. Política significa de polis, ¿no? De preocupación por la ciudad, de preocupación por el que está al lado mío. Es una cuestión que es colectiva. Preguntarnos para qué educar. ¿Es solamente para que aprendamos a leer y a escribir? ¿Es solamente para que aprendan ustedes y pasen el libro? No. Eso es una parte de la educación. Educar es sacar el máximo potencial de cada uno de ustedes en sus aspectos intelectuales, pero también en sus aspectos físicos, emocionales y espirituales. Y de allí es donde nace la necesidad de la libertad de enseñanza. Porque no hay una única manera de hacerlo. Por eso es que no puede hacerlo todo el Estado. Esa es la razón por la cual yo no soy del Frente Amplio. Porque yo no tengo esa fe ciega en que el Estado va a ser capaz de educarnos y hacernos felices. Sino que ustedes tienen que ser felices. ¿Y cómo lo tienen que hacer? No solo pensando en sí mismos, sino que también pensando en los demás. Hay un gran poema de un filósofo y poeta inglés que se llama John Donne, cuyo título es ¿Por qué doblan las campanas? Y se pueden acordar también porque hay una canción de Metallica extraordinaria que es exactamente igual. ¿Por qué doblan las campanas? Y hay una película como de amor y otras cosas que también les puede gustar a algunos, digamos, pero yo me voy a meter en ese tema. Y en ese poema él dice, mire, nadie es una isla en sí mismo. Lo que me pasa a mí está conectado con el otro. El poema dice, nunca te hagas preguntar por quién doblan las campanas doblan por ti. Y se refería a que las campanas sonaban cuando se moría alguien. Entonces le decía, ¿por qué tengo que sufrir yo cuando se muere otra persona? Si no estoy conectado con él. Y la respuesta es sí, estás conectado con él. Nosotros tenemos nuestros derechos, que vienen por el hecho de ser humano, y no porque los entregue el Estado. Y al tener esos derechos, lo que tiene que hacer el Estado es defenderlos, ¿cierto? Promoverlos. No al revés. Y eso sí me diferencia radicalmente de la izquierda. No es el Estado el que te entrega tus derechos. Tú los tienes por ser humano. El Estado lo que tiene que hacer entonces es protegerlos, que es distinto. Y a continuación de eso, bueno, ¿cómo lo expresamos? Por supuesto que lo expresamos en sociedad. Una persona que vive completamente aislado, imaginémonos, totalmente en una isla, ¿es realmente libre? ¿Realmente puede ejercer todos sus derechos? Y la respuesta es no, pues, en verdad no tanto. Se ejercen y tienen sentido cuando es con otros. Entonces, sí hay parte de la política que hoy día está muy en crisis, que es responder a la pregunta de cómo convivimos.
No por nada las personas te dicen que ellos están muy bien personalmente, todas las encuestas dicen, yo estoy súper bien, estoy mejor que mis viejos, mejor que mis abuelos, y mis hijos van a estar mejor que yo y esa es mi expectativa. Pero le preguntan, ¿cómo está el país? Y te dicen, el país está mal. Entonces, ¿cómo puede pasar que la gente te diga, yo estoy bien, pero el país está mal? Es porque hay un problema de convivencia de lo colectivo que no está bien. Y ahí entra entonces la política. Y por supuesto que la educación es un eje central de lo mismo. Central. Porque tiene que ver con esa convivencia. Tiene que ver con derribar muros y no con construir esos muros. Entonces yo agradezco parte de la reflexión de Gonzalo que dice este vínculo entre la felicidad y la democracia. Yo estoy de acuerdo que la democracia es el mejor sistema de gobierno lejos. No quiero hacerle bullying diciendo que él se ha manifestado a favor de lo que pasa en Cuba y Venezuela. Que no hay democracia, son una dictadura, y por tanto sí considero que en esos lugares lamentablemente se les ha robado la felicidad a esas personas por el abuso sistemático que significa violar los derechos humanos en esos lugares. Podemos ir después a eso. Pero para terminar el punto sobre educación. La educación ha sido parte del debate central en los últimos años. Entre otras cosas por el movimiento estudiantil del año 2011. No es que naciera ahí el problema. Por eso estaba vigente, estaba latente, y allí sintonizó con una mayoría de la sociedad. Y creo que se avanzó mucho en los últimos 4 años en esta materia. Y para ir terminando, para que sigamos con las preguntas. Se avanzó mucho en algunas cosas que yo creo que fueron equivocadas y en otras que están bien. ¿Cuáles creo que son las equivocadas? En que el foco estuvo puesto en los temas que levantaba la Confech, aquellos que se veían en la calle y no necesariamente en lo que era más justo. ¿Qué es lo más justo? Todos decimos que lo más importante es la educación inicial. Sin embargo, no se actúa como tal. El gobierno pasado invirtió el doble en educación superior que en educación inicial. Sin embargo, en el discurso decían que era más importante la educación inicial. Cuando se tuvo que hablar de gratuidad, el gobierno primero lo que hizo fue elegir a dedo qué instituciones sí y qué instituciones no. Fuimos al Tribunal Constitucional, le ganamos, se abrió la puerta para que se metieran otras instituciones y el gobierno decidió dejar afuera a los centros de formación técnica e institutos profesionales. Porque los miran en menos, porque los discriminan, porque consideran que son pencas. Y cada vez que va alguien de la Confech o que iba algún rector de la universidad pública, hablaban y decían, mire, si una universidad no hace todas estas cosas que nosotros hacemos, no son más que un IP. Y yo cada vez que decían eso, levantaba la mano y decía, ¿qué se han creído ustedes de venir a maltratar a la mayor parte de los estudiantes vulnerables en Chile? Que están en esos IP, que están en esos CFT, que trabajan y estudian al mismo tiempo. ¿Por qué ellos nunca salen al ruedo? Porque ellos no marchan, po. Ese es el problema. Igual que la primera infancia, no marchan. Pero eso no quiere decir que no sea justo tratarlos a ellos y ponerlos a ellos primero en la fila. Está perfectamente bien que la Confech se manifieste y que peleen por lo que ellos quieren, pero no pueden arrogarse a sí mismos la representación de todos los estudiantes porque no lo hacen simplemente. Entonces también tiene que ver con justicia y ahí me meto finalmente al tema del lucro. Hasta hace poco la tesis del gobierno, por el cual cambió una ley de los colegios más que de las universidades, porque en las universidades estaba prohibido, y voy a terminar con eso, y la tesis del gobierno era la siguiente: todo colegio que está constituido como con fines de lucro perjudica la calidad de sus estudiantes y por tanto tenemos que quitarles el lucro para que mejore la calidad. Y parte de la fuga del lucro es que se pagaban arriendos en la inmobiliaria que era la dueña del edificio del colegio. Yo le pedí, no quiero exagerar, 300 veces al ministro de Educación del momento, Nicolás Iseguirre, le dije, tráigame la evidencia que muestra que un colegio esté constituido como con fines de lucro perjudica la calidad. Nunca me la trajo. Hay una razón bien sencilla por la cual nunca me la trajo. No existe esa evidencia. No existe. Lo que existe es colegios que estaban constituidos como con fines de lucro que eran muy malos y otros que eran buenos. Colegios sin fines de lucro, muy malos y otros muy buenos. Colegios municipales, muy buenos y otros muy malos. La pregunta que uno puede hacerse entonces es, ¿qué es lo que hace que el colegio sea bueno o malo? ¿Es que la constitución jurídica sea una u otra? No, es lo que pasa al interior del colegio. Lo que pasa con el director, lo que pasa con los profesores, lo que pasa con los estudiantes, el ambiente dentro de la sala de clases. Eso es la clave de la calidad, que fueron los olvidados del gobierno pasado. Igual que la primera infancia, igual que la calidad, igual que la educación técnico-profesional. Esos fueron los olvidados de los últimos 4 años y queremos nosotros que sean los protagonistas de esto. Y termino con el artículo del TC. La ley de educación superior tiene muchas partes, caleta de artículos. Y hay una parte completa, que es el párrafo 7º. En ese párrafo 7º se restringen las transacciones o
las lucas que se pueden pagar las personas jurídicas. No quiero latearlo mucho un tema con términos legales, además yo no soy abogado como Gonzalo. Pero las transacciones entre relacionados, en el fondo si yo soy una empresa y contrato a otra empresa en la cual yo también soy parte, hay un conflicto de interés, ¿cierto? Bueno, eso es lo que allí se prohíbe, con algunas excepciones. Se dice que si una institución lucra por cualquier vía, ya sea porque se contrata a personas con las cuales tiene relaciones, o porque paga algo a sobreprecio, o por cualquier otras vías, tiene una multa civil grande, muy grande, y también tiene un carril penal. Por primera vez hay un delito si es que alguien hace esto. Ahora, no existe el delito de lucro, digamos. Yo me acuerdo una vez con la Cristina Girardi y la Yanna Proboste, me decían ellas que querían ponerle el delito de lucro. Entonces yo le dije, mira, hagamos una cosa. Dije, si ustedes me encuentran una experiencia en el mundo actual en que exista el delito de lucro, yo se lo firmo. Pero aún más, les voy a hacer otra cosa. Busquen en la historia de la humanidad donde el lucro haya sido prohibido con pena de cárcel y yo también se lo firmo. Obviamente no lo encontraron, entonces fue apropiación indebida, otra cosa que está perfectamente bien. Si una institución dice que no tiene lucro y lucra, está cometiendo una trampa, ¿no? Estafa, pongámosle como le pongamos. Está llevando plata para la casa y no tiene que hacerlo. Ese fue el delito que creamos. Entonces era estrictamente necesario que creara un artículo que dijera, mire, una corporación, una fundación, sus componentes, ninguno de ellos puede tener fin de lucro. El tribunal dijo, no, no es necesario para garantizar que no haya lucro. Tan no necesario es que la misma ley decía, poquito después, en otro artículo, decía, hay 3 universidades en Chile que se van a exceptuar de eso, que pueden tener personas jurídicas con fines de lucro. La Universidad de Concepción, la Universidad Austral y la Universidad de Santa María. ¿Cómo dice uno? ¿No era tan grave que hubiese alguien con fines de lucro adentro de la fundación o la corporación? Nadie pone en duda que la Austral, la Santa María y la de Concepción no lucran. Nadie lo pone en duda. Tienen buena calidad, hacen buena investigación y no lucran. ¿Por qué entonces se presume culpabilidad para las otras, pero se presume inocencia para esas? Tener esas reglas discrepantes simplemente no funciona. Y así como lo principal para evitar el lucro no era que dentro de esa organización o corporación hubiese alguien con fin de lucro, lo principal es que si la universidad sin fin de lucro no puede lucrar. Y eso, para eso se creó una superintendencia, para eso se creó una subsecretaría, para eso se creó las reglas para la operación entre relacionados, para eso se creó una forma que te dice tú puedes gastar la plata y no gastar otras cosas, etcétera, etcétera. Es decir, el lucro está prohibido y sigue estando prohibido, y este gobierno lo que tiene que hacer es restringir, más que restringir, es terminar de crear las instituciones para que se cumpla la ley, como no se cumplió en el pasado. Porque uno no quiere que ocurra ahora lo que pasó con la Universidad Arcis, donde los dueños retiraron el capital, los dueños, parte del Partido Comunista, retiró el capital, engañando a los estudiantes, dejándolos en la calle. O como pasó en la Universidad del Mar, donde los dueños estafaron a sus estudiantes. O como está pasando en la Iberoamericana, en que los dueños también están dejando a sus estudiantes desvalidos. Uno no quiere que pase eso. Y por eso se creó toda esta institucionalidad. Gracias. La verdad que ya se marcaron hartos puntos de diferencia, entonces antes de pasar a la siguiente pregunta quisiera dar un espacio para contestar unos 3 minutos para pasar a la segunda pregunta. Sí, yo creo que no va a ser tan necesario provocarnos para que tengamos indiferencia, las sabemos y es cosa de expresarlas nomás. A ver, yo quiero comentar algunas partes de la exposición de Jaime. Él dice que como él no cree que el Estado debiese ser todopoderoso y que debiese haber libertad de enseñanza, él no está en el Frente Amplio. Buena noticia, el Frente Amplio también reconoce la libertad de enseñanza, ¿ya? Lo que sí quiero traer sobre la mesa, y quiero invitarlo a que lo reflexionen porque no es una cuestión sencilla, tiene que ver que cuando establecemos que en la sociedad hay 2 partes, ¿no? Los individuos, que son todos iguales, y el Estado, superpoderoso y opresor, ¿cierto? Yo creo que eso no es real en concreto, en los términos reales de cómo funciona la sociedad. Porque hay una palabra que es fundamental para entender la política y que el que quiera saltársela porque es fea, no va a poder entender la política, que es la palabra poder. El Estado tiene poder, las personas tienen poder.
pero no todas las personas tienen el mismo poder. Y siempre que se hace la distinción entre poder económico y poder político, yo creo que hay una falsedad y una trampa detrás de eso. El poder es poder. Cuando digo que yo puedo levantar este vaso, es porque aplico fuerza sobre el vaso y lo levanto, ¿cierto? Pero el poder es la misma palabra. El poder económico significa que tú con una cierta cantidad de dinero, tú logras que otras personas hagan ciertas cosas. Y no estoy diciendo algo tan complejo. Yo me subo a un taxi y por el hecho de que yo ando con un billete de, qué sé yo, 5.000 pesos, yo puedo hacer que esa persona me lleve a cierto lugar, ¿cierto? Eso es poder. Y la palabra poder es la misma acepción a cuando decimos que el presidente tiene el poder de enviar determinada ley o el poder de decirle a carabineros que vaya a tal parte, firmando por supuesto la orden correspondiente. El problema es que en una democracia nosotros vivimos en la ilusión de que todas las personas debiésemos tener el mismo poder. Y por eso nos parecen tan románticas las elecciones, en donde decimos, es el día, cada 4 años hay un día en que todos valemos lo mismo que el instante de los votos. Cuando decimos eso estamos reconociendo que el resto de los días no todos valemos lo mismo y no todos tenemos los mismos derechos. Entonces yo le hago la pregunta, ¿ustedes creen que yo y Jaime, que tenemos un poder reconocido por la Constitución, somos más poderosos que Andrónico Luksic, cuyo poder no aparece en la Constitución? De hecho, para la Constitución, Andrónico Luksic vale lo mismo que un mendigo. ¿Es real eso en términos prácticos? Yo no estoy diciendo que sea ilegítimo, ni que sea inmoral, ni que sea un pecado. Pregunto, ¿es real que en términos concretos él puede hacer las mismas cosas que un mendigo? ¿O puede hacer otras cosas? ¿Cuál es el problema de eso? Que la diferencia de poder sí hace que el que tiene mucho poder determine la vida del que no tiene tanto poder. ¿Me explico? Si yo me compro todos los terrenos, por ejemplo, de un pueblo en el sur, me compro todos los terrenos y todas las personas que trabajan ahí son mis empleados. Y yo determino los sueldos, los horarios y las viviendas. ¿Estamos en igualdad de condiciones o yo en realidad determino sus vidas muchísimo más de lo que ellos determinan la mía? Entonces cuando nosotros decimos, nosotros estamos de acuerdo con la libertad de enseñanza, pero también invitamos a todos a que reconozcamos que hay un ente llamado mercado que distribuye no solo, el dinero no son solo billetes, son las cosas que tú puedes hacer con ellos. Y por lo tanto también distribuye el poder de la sociedad de una manera inequitativa. Y ahí les quiero comentar un concepto que es enredadísimo, pero les pido por favor que a ver si me lo pueden escuchar con honestidad, digamos. ¿Han escuchado hablar de la inelasticidad intergeneracional? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? No, tú sí, sin duda. La inelasticidad intergeneracional es una estadística que se hace cuando se miden los países, qué capacidad tienen los hijos de los pobres de ser ricos o los hijos de los ricos de ser pobres. Por eso se llama elástico entre generaciones, ¿ya? Que se cambien de clase social entre papá e hijo. En todas las sociedades que se mide es distinto, ¿ya? Y hay otra cosa que es la desigualdad, que es decir, básicamente en un país algunos tienen mucho, otros tienen poco. Bueno, no hay ningún país del mundo que tenga mucha inelasticidad intergeneracional, es decir, que los hijos de los ricos puedan ser pobres y que los hijos de los pobres puedan ser ricos, y que a la vez tenga mucha desigualdad. Es decir, países en que las oportunidades, las cartas se rebarajan cada vez que cambia de generación. Eso no existe en ningún país del mundo. Todos los países del mundo que tienen mucha elasticidad entre generaciones terminan siendo países en donde hay mucha igualdad. Lógico, porque esto funciona con redes, esto funciona con ciertas oportunidades que uno va teniendo desde niño. Ahora, quiero meterme en el concepto de lucro, que aquí yo quedé un poco confundido. Porque claro, se puso una evidencia en que el lucro fue negativo, que fue el caso de la ARSI. Yo estoy completamente de acuerdo con el diagnóstico que hace Jaime, creo que eso es lo que ocurrió en la ARSI. Creo que se llevaron la plata y que finalmente eso terminó perjudicando a los estudiantes. Y yo estoy completamente de acuerdo además con que el lucro no podía ser un delito, que eso es jurídicamente es una aberración, ¿ya? Pero les quiero invitar a que se lo pregunten. ¿Alguien entiende la diferencia entre el lucro y ganar plata? O sea, ¿cómo está definido el lucro? El lucro surge en nuestra legislación en un artículo del Código Civil, en donde distingue los tipos de personas jurídicas. Ustedes saben que en el ordenamiento jurídico están las personas naturales,
las personas, ¿cierto? Las que tienen pelo, uñas, ojos, etc. Y las personas jurídicas, sociedades, etc. Y ahí distingue entre las personas con fines de lucro y las personas sin fines de lucro. Las personas con fines de lucro son una cosa muy específica y esto no tiene ninguna carga moral. Las personas con fines de lucro, lo que dice es que son agrupaciones de personas que pueden retirar para los dueños las utilidades que son de la sociedad. Es decir, les voy a poner un típico ejemplo de una sociedad con fines de lucro. Cuando ustedes se van a subir una micro, ¿todavía andan en micro o el Uber ya...? No sé, ¿todavía existen? Ya. No sé si a ustedes les pasa... Ah, pero es que ahora está la VIP, perdón, en mi época siempre... pero cuando van a la botillería. Cuando van a la botillería, juntan plata, ¿cierto? Juntan plata y dicen, no, yo quiero una promo, ¿sabes que no tomo pisco? Yo quiero cerveza, todo, y hacen una vaca, ¿cierto? Ustedes pueden retirar su inversión. Las sociedades sin fines de lucro son aquellas en que el dinero del grupo de amigos es del grupo siempre. Y por lo tanto, si sobra plata, tiene que comprar maní o cigarros para el carrete y no que se llevan la plata para la casa porque la plata es del grupo. ¿Por qué el lucro se volvió importante en este contexto? Porque cuando tú dices que una persona es muy pobre y no puede pagar la universidad, y ustedes ¿saben cuánto cuesta un arancel universitario al mes? Más o menos 500 lucas. Yo creo que es un buen promedio. O sea, me han tocado ver de 780 lo máximo y 200 es lo más barato que he visto, pero 500 lucas es un buen número. ¿Saben cuál es el sueldo promedio en Chile? ¿Cuánto? No, es el mínimo. El promedio está cerca de los 350.000 de las personas que tienen trabajo. Por lo tanto, lo más normal es que un trabajador chileno con la totalidad de su sueldo no alcance a pagar un arancel, aun si decidiera no comer y no vivir en la calle, digamos, ¿ya? Eso es lo más probable. Entonces, cuando el Estado dice, yo voy a pagar la universidad de esta persona, se tiene que hacer la pregunta, ¿en qué se va a invertir la plata que yo voy a poner? Porque aquí Jaime estará de acuerdo, cuando los colegios estaban completamente desregulados y se confundía el patrimonio del dueño con el patrimonio del colegio, muchas veces lo que pasaba era que el dueño tenía la opción de, con la plata que le llegaba del Estado, gastar la plata en educación, contratar a un profesor, arreglar las ventanas, comprar pelotas de fútbol, sillas, o no comprar sillas. Porque en realidad los alumnos no se le iban a ir. Pues, imaginémonos un lugar muy pobre donde, qué sé yo, el siguiente colegio está muy lejos y los alumnos no se van a ir, se van a quedar igual. Si el profesor de inglés, no, quizás hace un año que el profesor de inglés no viene porque lo echamos y estamos buscando uno nuevo. ¿Puede gastarse la plata del profesor de inglés o puede no gastarse la plata del profesor de inglés? Lo que decimos cuando decimos sin fines de lucro es que ya la plata no es del dueño, la plata ahora es del colegio. Y que por lo tanto, la plata que le entra del Estado para educación se tiene que gastar en educación. ¿Por qué en el caso de los colegios nunca pudimos saber cuánta plata se gastaba en lucro? ¿A alguien se le ocurre por qué no podemos saberlo? Porque el patrimonio de los colegios, el bolsillo del dueño, era el mismo que el bolsillo del colegio. Por lo tanto, los gastos del dueño, decía que ya me compré un auto, hoy día contraté a un profesor, con lo que me sobró arreglé las lámparas, e incluso aproveché de arreglar las lámparas de mi casa también. Como era el patrimonio de él y no tenemos acceso a su patrimonio, no vamos a hacer historia de los últimos 50 años en qué se había gastado su plata, no podíamos saber, era imposible saber cuánta plata entraba por lucro. Entonces lo que estamos estableciendo hoy día es muy sencillo. Ojo, que el lucro no está prohibido en los colegios, está prohibido en los colegios que reciben plata del Estado, ¿ya? Lo que estamos diciendo es, si ustedes quieren tener un colegio como este, en donde sean los papás los que paguen, perfecto, problema suyo, si es que la congregación del Verbo Divino se lleva la plata o la gasta en educación. Pero si usted se va a educar con la plata de todos los chilenos, la plata que le entrego se la tiene que gastar en educación. Eso es todo, no es tan complicado. Oye, no, sí, para después. Interesante la proposición que hace Gonzalo. Con respecto al poder y su concentración, yo no creo que hablar de poder sea como hablar de algo que no se puede mencionar. Uno de los primeros que mencionó una frase como bien típica que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿La han escuchado? Sí. Bueno, esa es de Lord Acton, que fueron uno de los liberales clásicos que hablaba sobre la división de poderes. Entonces, a mí me gusta que el Frente Amplio hablen de la división de poderes de las repúblicas, porque no hacen lo mismo después cuando actúan, digamos. Pero la división de poderes y el republicanismo es una cuestión esencial.
Y hay un papel que se llama Los Federalistas, en donde los padres fundadores de Estados Unidos escribían cómo tenía que ser la organización de esta nueva república. Y hay uno especial que es Federalista 51, donde James Madison dice algo como lo siguiente: si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario. Obvio, cada uno de nosotros flotaría por los aires, digamos, no tendría ningún problema, no tendría ninguna necesidad. Sigue entonces diciendo, si los ángeles fueran a gobernar a los hombres, los controles internos o externos no serían necesarios. Obvio, porque quien nos gobierne estaría obviamente velando siempre por el interés superior y no cometería ninguna falta, como son los ángeles. Pero como ustedes pueden ver, no somos ángeles, ni estamos gobernados por ellos. Entonces las reglas son fundamentales. Sabiendo que los seres humanos nos equivocamos en muchas cosas y tenemos esta naturaleza caída y por tanto cometemos errores y faltas. Y tenemos egoísmo y tenemos una serie de otras cosas que tenemos que controlar para que sea el interés común el que surja y no el interés legítimo a veces particular. Entonces, desde muy antiguo que se discute cuál es la mejor forma de gobierno para encontrar este interés general. Los griegos hicieron lo suyo, los ingleses, particularmente cuando hablaban sobre la división de poderes, los franceses, etc. O sea, esta es parte de la discusión filosófica y de filosofía política desde siempre. Y hemos tenido algunos consensos. Y por eso es que la mayor parte de los países hoy día son democráticos. Tienen distintos tipos de democracia. Entonces, déjame contarles una pequeña cosita. Cuando a mí no me dejaron entrar a Cuba, cuando fui a marzo a un seminario, una charla donde se iba a entregar un premio de derechos humanos, no me dejaron entrar y la excusa del Partido Comunista chileno y de allá fue decir que yo provocaba, comillas, comillas. Y además en la portada de Granma apareció que yo iba a ser disruptivo con respecto a las elecciones que iban a hacer ese fin de semana. Elecciones, 6 comillas para cada lado. Ese fin de semana se elegían 605 diputados. Adivinen ustedes cuántos candidatos habían. 605. Y adivinen ustedes quién elegía a los 605 candidatos. El Partido Comunista. Por tanto, no había tal cosa como elecciones. Entonces uno se pregunta, ¿cómo una dictadura tan brutal puede ser tan frágil de dejar no entrar a un pinche diputado como yo allá? ¿Qué miedo le tienen? Le tienen miedo a una cosa de manera brutal: la libertad. Le tienen miedo de manera brutal a la cantidad de jóvenes que hoy día, cuando se pueden conectar, se dan cuenta de la diferencia de las mentiras que le han dicho durante tanto tiempo versus la libertad. Entonces ahí yo quiero también animarlos a ustedes para que participen de ese debate. Ninguna concentración de poder en demasía es buena, ni la de los empresarios ni la del Estado. En ninguno de los casos es bueno para la democracia, es bueno para la república. Entonces, no hay solamente individuos y Estado, entre medio hay muchas cosas. ¿Cuál es la primera cosa que está entre los individuos y el Estado? Bueno, la familia. Y cuando uno habla de familia no tiene por qué ser la visión de familia, no, que papá, mamá, hijo, hija. No, si no se trata de eso. No se trata de la visión de golpearse en el pecho cuando hablando de familia. No, no es eso. Es que la familia es una agrupación natural humana muy necesaria. Después de la familia que viene hay otras organizaciones de la sociedad civil. Fundaciones, ONGs, clubes, deportivos, no deportivos, de lo que fuese. Y parte de la disputa hoy día en Chile no es, como dicen algunos, o mercado o democracia, porque ahí cometió un pequeño error Gonzalo cuando dijo que el mercado era un ente llamado mercado. El mercado no es un ente, porque no es alguien que esté caminando. No dijiste, es un ente llamado mercado. Existe un ente llamado mercado. Y no es un ente, po. O sea, ¿ustedes lo ven caminando por las calles? No, po. Los entes son personas, finalmente. Y no existe, lo que existe en el mercado, no es un ente, es un lugar en el cual se encuentran personas. Eso es. Entonces no hay alguien que sea mercado. Es más bien algo donde las personas interactúan. Es un espacio. Y por supuesto, como es un espacio, como es un algo si quieren, ese algo puede ser ocupado para bien o puede ser ocupado para mal. Un cuchillo en manos de un delincuente es usado para mal. El mismo cuchillo en manos de un doctor, supuestamente, es usado para bien. El mercado es eso. Por lo mismo que los principales defensores del mercado, entre ellos Adam Smith,
escribió un libro bien famoso, que todo el mundo cita pero que nunca han leído. No, los críticos lo leen pero nunca lo han leído de verdad. O sea, lo citan pero nunca lo han leído, que se llama La riqueza de las naciones. Pero él escribió un libro antes de ese, que es mucho más importante que ese, que se llama La teoría de los sentimientos morales. Y es en ese libro donde dice que tiene que haber condiciones básicas en una sociedad de entendimiento entre las partes para que luego el mercado pueda funcionar. Si yo desconfío cuando voy a comprar algo, voy a la botillería y desconfío que el tipo en vez de venderme el copete me está vendiendo té, no puede haber transacción. Si yo voy a comprar carne y en verdad me dice no, es carne de vacuno, pero en verdad era carne de rata agrandada, puta, no puede haber transacción libre tampoco. Entonces tiene que haber un mínimo normativo en donde nosotros nos podamos entender para que el mercado funcione. Y cuando hay un poder muy grande, no funciona. Por eso es que tienen que haber esas reglas. Y eso es la democracia, eso es parte de la república. Entonces, el tema del lucro. Tiene razón Gonzalo en que habían colegios con fines de lucro que se llamaban plata para la casa. Eso es completamente cierto. Eran la minoría, pero lo hacían. Porque bajo la tesis que él plantea, aquellos colegios que decidían no gastar en el profe de inglés o que decidían no gastar en cosas del colegio, por definición, la consecuencia de eso es que tienen que haber sido malos, ¿no? Tienen que tener malos resultados. Pues bien, cuando uno veía los datos, no había diferencia entre los colegios con fines de lucro y sin fines de lucro en sus resultados. Y aquí, perdónenme, déjame ponerme la parte economista, tomando en cuenta la vulnerabilidad de los estudiantes, el barrio en donde estaban, la educación de los padres. Es decir, no era explicable por esas variables. No se podía explicar porque el colegio fuera con o sin fines de lucro. Déjeme decir un poco más, porque durante la reforma me tocó ir a 500 colegios a lo largo de todo Chile. La inmensa mayor parte de los colegios, 63%, eran sostenedores, dueños de colegio, que tenían un colegio. De esos, el 80% eran profesores que habían decidido tener un colegio. Y cuando fueron a construir su colegio, ¿cómo lo construían? ¿Cómo puedes construir un colegio físicamente? Tienes que ir a un lugar a pedir plata para construirlo, ¿no? Y pagarle a una constructora. Y cuando iban al banco y le decían, señor banco, yo quiero construir un colegio en este lugar, ¿cómo lo hago? Y el banco le decía, ningún problema, yo le voy a prestar la plata, pero no le voy a prestar la plata al colegio, le voy a prestar la plata a una inmobiliaria. Así que usted haga otra cosa que se llama inmobiliaria, donde yo le voy a prestar la plata. ¿Cuál es la razón por la cual los bancos hacen eso? Porque si llega a no pagar, no quieren cerrar el colegio, sino quieren cerrar la inmobiliaria. ¿Es un matiz? Sí lo es, pero para los bancos no lo es. 2/3 de los colegios en Chile se seguían pagando. Y los colegios no eran dueños de la infraestructura porque la estaban pagando, estaban endeudados. Y la reforma decía, mire, sin lucro, y uno puede decir, ya, mire, ya. Pero a continuación tiene que ser dueño de su infraestructura, porque si no están lucrando. Por esa razón, es que en San Bernardo cerraron 3 colegios subvencionados que tenían a la mitad de los estudiantes estudiando gratis. El colegio de American Academy, colegio de clase media, lo cerraron porque no lo maltrataron solamente, sino que además lo obligaron a cosas que no podía hacer. 1.500 alumnos, 700 de los cuales estudiaban gratis. Pagaban 70 lucas. Hoy día cuesta 210 lucas. ¿Ustedes creen que la familia... Perdón, no 210, 140 lucas. No, pasó a ser particular pagado. Por culpa, dejó de ser subvencionado. Porque él dijo, mira, los subvencionados son los que tienen esta regla, claro, pero es el 93% de la matrícula. A esas familias de clase media les pegaron con un palo en la cabeza. Y además salía el ministro diciendo que los papás elegían los colegios por el nombre en inglés o por el uniforme que le daban. Y después venían otros de izquierda diciendo, mire, la verdad es que esas familias escogen esos colegios porque quieren separar a sus hijos de unos y otros. Claro, pues el problema es que ninguno de ellos tenía a su hijo en esos colegios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No les impactaba. Y como no les impactaba, no les importaba. Ese es el problema cuando uno hace política pública desde la pura teoría, pero sin escuchar también. Sin conocer los datos en este caso. Porque si hay datos que no son concluyentes, es muy distinto que cuando hay datos que son concluyentes en el sentido contrario. Entonces yo lamento que hayamos hecho una reforma basada puramente en eslóganes que después tuvieron que reparar en el gobierno pasado, no una, sino que 3 veces. Tan mal hecha quedó que tuvieron que repararla 3 veces. Y recién al final, cuando ya estaba quedando en la cagada con muchos colegios, tuvieron que entonces alargar los plazos y decir, mire, en verdad pueden arrendar por más tiempo, se dieron cuenta que no tenía nada que ver con la calidad exactamente eso.
Por supuesto que si alguien arrendaba el colegio al lado a el doble de lo que podría valer en el mercado, estaba haciendo trampa, obvio que sí. Pero las reglas que se pusieron es porque suponían que ellos, los iluminados, sabían más que cada una de las personas que estaban en esos colegios y tenían que decir cómo enseñar, qué enseñar y cuánto pagar. Eso no funciona. Ni acá ni en ninguna parte. Si queremos que el foco sea la calidad, nosotros propusimos otra cosa. Dijimos, mira, hagamos lo siguiente. Si hay un colegio que es malo, obliguémoslo a la tesis de ustedes. Que sea dueño de la infraestructura, que se transforme sin fines de lucro. Pero si hay un colegio que es bueno, no se cumple la hipótesis de ustedes. Déjenlo tranquilo de una vez por todas. Hoy día los directores de los colegios, los profesores, tienen que pasar demasiado tiempo haciendo cuestiones administrativas, que poco tienen que ver con la educación. Yo soy hijo de profe. Mi vieja hizo clases 25 años. Yo sé que los profes se llevan tarea para la casa. Y por eso la única reforma de la vez pasada que tuvo algo que ver con calidad fue la única en que tuvimos acuerdo. Carrera docente. Al principio no lo había. Y terminamos haciéndolo. Y fue transversal. Y quisimos contribuir a ese cambio transversal porque los profes en Chile eran los que más horas de clase hacían y que peor salario tenían de toda la OECD. Por tanto era justo, no solamente incrementar los salarios, sino que también tener una buena evaluación, porque los estudiantes van una vez a primero básico, no van 3. Por tanto, si el profesor es malo, tiene un efecto de muy largo plazo. Eso es lo que uno quiere romper. Si verdaderamente uno cree en la igualdad de oportunidades, eso es lo que quiere romper. ¿Y cuándo se puede romper? Desde cuando son más pequeños. Por eso no basta con decirlo. Porque cuando hicimos carrera docente, el gobierno decidió que primero iban a entrar los colegios municipales. Bien, hay una concentración de estudiantes vulnerables. Pero que al final de toda la cola iban a entrar los colegios subvencionados, que es donde hay más estudiantes. Y por último, la educación parvularia. ¿No era que nos interesaba más la educación inicial? Hoy día son las educadoras de párvulo las que reciben el peor salario de todos. Entonces, hay un dicho gringo: put your money where your mouth is. Hay que poner las lucas donde se ponen las palabras. No basta con tirar las frases al viento, ni decir que se puede hacer todo al mismo tiempo, porque lamentablemente vivimos en un mundo real donde hay restricciones y donde uno tiene que priorizar. Y ese es el criterio de justicia que te tiene que animar. Y para mí el criterio de justicia es la educación inicial, luego es la educación básica, luego es la educación técnico-profesional, de la cual se gradúa hoy día el 43% de los estudiantes en Chile. Luego es la educación CFT-IP, precisamente por esos estudiantes. Y finalmente es la educación no universitaria. ¿Es importante? Sí, claro que es importante. ¿Voté a favor de la gratuidad del 50%? Obvio. Yo fui presidente de la FEUC del 2003 y en ese momento ya me manifesté a favor de esto, de que los estudiantes vulnerables, de que hubiese una gratuidad focalizada para que para nadie fuera un problema la plata para entrar a la universidad o al CFT o al IP que quisiera. Entonces cuando nos dice, mire, es que ustedes lo que quieren es financiar el lucro de las universidades, o que la gente de clase media no pueda acceder, yo digo, no es verdad, eso es estrictamente mentira. Porque la propuesta nuestra, desde el 2003 por lo demás, era que existiera un crédito en que el aval fuera el Estado, pero que el estudiante pagara solo dependiendo sus condiciones que iba a tener a futuro. Es decir, que nunca pagara más del 10% de su sueldo, si tenía un sueldo alto. La propuesta de Piñera, además, del año 2013, es que no solo fuera 10% del sueldo, sino que 5% si tenía un sueldo medio o bajo. Y ahora le agregamos otra cosa más: que pagara 0% si tiene un sueldo por debajo de la media o no tiene trabajo. A mí me parece que eso es una medida adecuada, para que para ningún estudiante, en ninguna familia, sea un problema la luca, y que pueda entrar entonces y pagar después según sus méritos, según su no mérito, pueda pagar según sus recursos que va a tener al futuro. Esa es la fórmula que yo creo que es razonable. Pero claro, nos obligan a decir como si fuera esto una guerra entre buenos y malos. O tú estás con la gratuidad o no estás con la gratuidad. Para mí es fácil eso. Yo no quiero gastar 1.300 millones de dólares en el 20% más rico del país para financiar la universidad, mientras tenemos los problemas que tenemos en el Sename, mientras tenemos los problemas de vivienda que tenemos, mientras tenemos la lista de espera en las enfermedades auge y no auge, mientras no tenemos los hospitales que tenemos, mientras no tenemos los consultorios. Y puede que nos demore mucho tiempo, pero para mí eso es priorizar y un criterio de justicia. ¿Saltamos de esto de la educación? Sí, porque estamos hablando en el fondo de cuál es nuestro principio de sociedad. ¿Qué es importante? En que haya división de poderes, en que haya república, en que haya democracia, en que haya restricciones. Y en eso es donde a veces nos encontramos
Podemos estar a favor con Gonzalo de muchas de las cosas que yo acabo de decir en la teoría, o en los grandes acuerdos. El problema es cuando nos bajamos a lo concreto. Y esa es la labor de ustedes también. No solo quedarse arriba, sino que también bajar a lo concreto. Encontrar esas causas que a ustedes los motivan. Gracias. Bueno, pasando un poco a la segunda pregunta, sabemos que hace poco el presidente Piñera firmó un proyecto de ley en el que se da gratuidad al 70% de los alumnos más vulnerables de los centros de formación técnica e institutos profesionales. Queríamos saber un poco qué opinión les merecía esta medida y un poco qué postura ha planteado tanto el Frente Amplio como la UDI en cuanto al financiamiento de la educación superior. A ver, yo estoy de acuerdo con que la educación superior debería ser gratuita en su generalidad, y yo creo que es muy obvio, de acuerdo a lo que había dicho antes, porque yo no creo que la falta de técnicos del país sea culpa de un joven de 18 años que acaba de decidir entrar a una carrera técnica. Por lo tanto, como todos queremos que hayan técnicos y todos queremos que él pueda ser técnico, todos deberíamos hacernos parte del problema de cómo financiar que él pueda ser técnico. Y esa es la razón por la cual yo estoy a favor de que la educación sea gratuita. Estoy de acuerdo que hayan aumentado el porcentaje. Ahora, lo que no estoy de acuerdo, pero que esto es una relación muy técnica y que yo creo que no estoy con las ganas de hacer un conflicto en torno a esto, es que yo creo que el anuncio del presidente Piñera es un poco más rimbombante comunicacionalmente de lo que el proyecto realmente contiene, porque el proyecto contiene adelantar algo que ya estaba establecido con anterioridad. Pero yo creo que ese no es el tema central. Yo estoy a favor de la educación gratuita y quiero meterme en la pata de los caballos y en la parte que es conflictiva, porque hay algunas cosas que se han dicho con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, ente, Google. Cosa o ser que tiene existencia real o imaginaria. O sea, calza con cualquier cosa, prácticamente. Así que es muy difícil. O sea, no me equivoqué ocupando la palabra ente y era muy difícil equivocarse porque casi todo entraba. A ver, yo quiero comentar algunas cosas que ha dicho Jaime. Es muy difícil establecer cuáles colegios eran con fines de lucro y cuáles colegios eran sin fines de lucro, porque finalmente, cuando yo digo que una persona puede decidir si arreglar las lámparas del colegio o ocupar la plata en otra cosa, que puede ser algo muy noble, qué sé yo, pagar la operación de su hijo que tiene cáncer. Esto no se trata de tener maldad o bondad en el corazón, pero uno es un interés de la familia y el otro es un interés del colegio. Yo en el caso anterior dije, puede decidir llevarse la plata para la casa, sí, pero inclusive un colegio que está establecido como inmobiliaria, o sea, con fines de lucro, también puede decidir no llevarse la plata para la casa e invertir toda la plata en un colegio. Por lo tanto, distinguir los colegios que eran con fines de lucro de los que eran sin fines de lucro. O sea, si alguien me dice, mira, aquí tengo un estudio en donde están cómo funcionaban los colegios con fines de lucro y los sin fines de lucro, yo diría que eso es imposible establecerlo. Porque la forma en que está establecido el que era lucro y que no era lucro era tan borrosa, se confundían los patrimonios de los dueños con los de la institución misma, o del ente colegio, que en realidad es muy difícil. Algo súper importante también que quiero aclarar. Yo también he podido conocer muchos colegios. Por ejemplo, cuando se dio la discusión de la ley de inclusión, que es la que estaba comentando Jaime ahora, yo vivía en la Araucanía, en donde hay muchos colegios, incluso todavía quedan muchos colegios unidocentes. ¿Saben lo que es eso? Que hay un solo profesor. No pongan cara como de alivio, porque eso es algo que no es tan feliz, digamos. Ojalá hubiesen muchos más profesores. Pero si tú tienes un colegio, ¿por qué esta ley, por qué eliminar el lucro te eliminaría la posibilidad? Porque aquí pareciera ser que nosotros estamos proponiendo que no exista la educación privada, que solo el Estado puede enseñar. Eso es lo que cualquiera que está acá pensaría que yo pienso, de acuerdo a cómo he sido interpretado. Pero lo que nosotros estamos planteando es que el director de esa escuela se fije un sueldo. Eso, que se fije un sueldo por ser director. Y con eso quedamos listos. Con eso ya no hay lucro, ¿ya? Aunque el sueldo sea alto. Entonces, ¿por qué tendría que echar a perder la existencia de un colegio en la Araucanía, donde el profesor es súper jugado, él mismo construyó el colegio y todo? ¿Por qué le estamos haciendo esto tan complicado de cambiar de inmobiliaria a colegio? Porque justamente ahora, como van a recibir más plata del Estado, lo que queremos es tener claro cuál es la cuenta corriente de la inmobiliaria, en donde hay giros de inmobiliaria,
y cuál es la cuenta corriente del colegio para chequear que la plata que la sociedad se gasta en educación, se gaste en educación. De eso se trata. Es engorroso, sí, pero cualquier reforma lo tiene. Pero lo único que estamos pidiendo es que la persona jurídica del colegio exista como persona jurídica colegio y no se mezcle con la inmobiliaria, etcétera, para poder invertir la plata que es de todos en el asunto que queremos realmente mejorar. Ahora bien, quiero mencionar una cosa que no se ha dicho, pero que yo sé que vamos a estar de acuerdo. Lamentablemente, como se acaba de demostrar en las dos presentaciones, la discusión sobre educación ha girado en torno a la plata, que es un tema no menor. Sin embargo, hemos tenido poca oportunidad de discutir como sociedad políticamente y conflictivamente, porque yo estoy de acuerdo en algo con Jaime, la política no se trata de los buenos y los malos, se trata de que los intereses en una sociedad se contraponen. Y ustedes lo ven todos los días, van a jugar y no hay cancha para todos los cursos. ¿Qué curso llegó primero? ¿Cierto? No es que un curso sean todos malos y otros sean todos buenos. Es que hay un interés que se choca, ¿ya? Y la política finalmente lo que hace es tratar de solucionar eso sin que nos agarremos a balazo, ¿ya? ¿Para qué sociedad queremos construir? Yo la pregunta que les quiero dejar hoy día es ¿por qué las sociedades que aumentan su Producto Interno Bruto también aumentan su tasa de suicidios? ¿Por qué hay gente en el verbo divino que está con depresión si están en el 2% más rico de la sociedad? ¿Cierto? ¿Conocen a alguien con depresión en sus vidas? ¿Han conocido a alguien? ¿Una mamá, un tío, una abuela, etcétera? Tenemos que preguntarnos por qué hace 200 años las tasas de suicidio eran más bajas. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad que nos llevó a esa sensación de soledad que no existía antes? Yo soy de la idea de que tenemos que educar para lo colectivo, justamente porque el vivir permanentemente en competencia te lleva a la sensación de soledad, y la sensación de soledad te lleva a la tristeza y finalmente a la depresión. Y que eso es algo que no podemos permitirlo, y que si queremos cambiarlo, tenemos que discutir qué educación queremos. ¿Y qué educación queremos? Ahí los profesores tienen un rol fundamental. La educación no puede ser que separe a una persona que sabe todo a entregarle información a los que no saben nada, si hoy en día todo lo que podríamos saber ya está en el celular, ¿ya? Entonces hay que repensarlo. Unas cositas quería decir, dos cosas que quiero corregir que se dijeron. Creo, Jaime, que tú sabes que el argumento del gobierno en una reforma que yo no apoyé, además yo un gobierno al que no apoyé, con respecto a los centros de formación técnica, no era por discriminarlos como porque eran flaites, que es lo que se desprende un poco de lo que tú decís, sino que el argumento justamente era que eran personas con fines de lucro, por lo tanto, al poner la plata del Estado, esa plata podía gastarse en educación o podía no gastarse en educación, y lo que se planteaba era, cuando tenga una sola chequera, cuando tenga una sola cuenta corriente del Centro de Formación Técnica, entonces podremos financiar eso. Pero no era una discriminación así como porque era muy pobre, muy negro, muy feo, o lo que se haya planteado, que es lo que se desprende un poco de la información que entregaste. Y lo otro es que yo no estoy de acuerdo con los créditos. Y aquí, aunque estoy dispuesto obviamente ahora a legislar por un crédito, porque creo que no se puede avanzar de una sola vez. Pero quiero decir dos conceptos con respecto a los créditos. Muy sencillo. Uno, siempre que tú tomas un crédito, tú pagas un precio y finalmente pagas un extra del precio por el interés del crédito, ¿cierto? Bueno, cuando hay alumnos que son ricos y alumnos que son pobres, finalmente lo que estás diciendo es que los alumnos que podían pagar el mismo día van a pagar menos que los que no podían pagar ese mismo día, porque van a pagar el interés durante muchos meses. Por lo tanto, es un pequeño impuesto a la pobreza, y a mí eso me parece bastante injusto. Pero en segundo lugar, porque los créditos siguen planteando la educación como un problema personal del individuo. Y yo no creo que sea solamente un problema personal del individuo. Creo que sí es un problema del individuo, en el sentido que el individuo tiene que decidir dónde estudia, qué carrera estudia, qué tipo de alumno quiere ser, si es de los que está en el patio drogándose o está todo el día estudiando en la biblioteca, ya, problema tuyo, ¿ya? Pero el cómo se financia, insisto, que no es un problema de cuánta plata vaya a ganar en el futuro, porque la educación no solo es para ver cuánta plata vaya a ganar en el futuro. Y por eso vuelvo al ejemplo que les daba antes. Yo quiero financiar que haya técnicos en Chile, porque a mí me interesa que haya edificios, me interesa que haya gente experta en soldar ventanas, porque a mí me interesa que haya viviendas sociales, ¿ya? A mí me interesa que haya traumatólogos, y yo no quiero ser soldador, y no quiero ser médico tampoco, pero me interesa que haya médicos, y me interesa que haya médicos también no solo curándome la pata, sino que estén en el laboratorio averiguando cómo conseguir mejor medicina para mí. Y yo estoy dispuesto a que mis impuestos se vayan a eso, pero no creo que el que está en un laboratorio estudiando
cómo generar mejores medicamentos, o qué sé yo, el que está estudiando la cura del SIDA, él no tiene la culpa, porque todos nos vamos a beneficiar con la cura del SIDA. Entonces, el proceso educativo y la generación de conocimiento es un problema de la sociedad, y por eso yo no lo quiero resolver con crédito. Y lo último, ojo con que los ricos paguen. Ojo con que los ricos paguen. ¿Qué porcentaje de la gente en Chile realmente está en condiciones de pagar? ¿Ustedes saben cuánto cuesta odontología en la Universidad Mayor? Cuesta 790.000 pesos. Y el sueldo promedio, recordemos, son 300 lucas. O sea, 350 lucas. ¿Ya? Y el sueldo mínimo, 270. ¿Cuánta plata, digamos ustedes, cuánta plata tenéis que ganar tú para que usted diga, ¿sabes que este gallo sí, este gallo puede pagar? O no, voy a partir por la primera pregunta. ¿Quiénes de ustedes están de acuerdo con la frase que los ricos deberían pagar la educación? ¿Quiénes están de acuerdo con esa frase? Hartos. Ahora les pregunto, ¿cuánta plata tendría que ganar yo al mes para poder pagar la educación y ser uno de los que debería pagarla? ¿Cuánto? ¿1,5 millones? Pero si tengo 2 estudiantes, significa que me gasté como el 80% de mi ingreso solo en pagar la universidad. 5 millones. ¿5 millones? Me parece una buena cifra, 5 millones. Los impuestos y todo. ¿Cuánta gente en Chile gana 5 millones? Entonces, ojo con que no estemos hablando del 60 o 40%, sino que estemos hablando del 98 o 99%. Porque qué raro sería decir, yo estoy en desacuerdo con que la educación sea gratuita para el 100%. Estoy de acuerdo con que sea gratuita para el 99%. Porque yo creo que el que gana 5 millones está más bien cerca del 1 que del 40%. Eso. Yo les pido disculpas, pero de acá me tengo que ir al Duoc, así que tengo que irme ahora. Pero varias cosas que son bien interesantes. Primero, ¿tenemos todos que financiar la educación? Sí, tenemos todos que financiar la educación. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestros impuestos. Ahora, la pregunta es, ¿el derecho a la educación qué implica? ¿Implica que solamente tenga que hacerlo el Estado? No. Ya dijimos que parece que estábamos de acuerdo en eso. ¿Implica que yo tengo derecho desde la sala cuna hasta un doctorado? ¿Y si una vez que termino el doctorado puedo hacer un postdoctorado también? ¿Y después un postdoctorado? ¿Y después un triple postdoctorado? Entonces ahí la pregunta es, ¿todos tenemos derecho al triple postdoctorado, no? Y lo que te dicen, no, porque depende de las lucas del gobierno de turno, ¿no? Depende del estado de desarrollo, ¿cierto? Por supuesto que sí. Y por eso es que uno tiene que priorizar. Porque como las lucas no son infinitas, uno tiene que priorizar. ¿Y dónde prioriza? Donde es más justo. ¿Y dónde es más justo? En la educación inicial. Entonces yo estoy perfectamente de acuerdo en que nosotros financiemos en la educación superior a quienes no puedan pagarlo, porque mientras no tengamos una buena cobertura y buena calidad en la educación inicial, es profundamente injusto que tú le financies la universidad al más rico. Ese es el punto. Y por mientras, ¿qué puedes hacer entonces? Claro que un crédito es una vía. Ahora, el problema del interés, que dice Gonzalo, es el problema que tuvieron los escolásticos hace como 400 años atrás, católicos, que decía que eran contrarios al interés porque era pecado. Y en los buenos tiempos de la iglesia, cuando quemaban gente, digo. Y ahí, ¿cuál es la razón por la cual existe el interés? Es porque las cosas en el tiempo pierden valor. Ustedes son muy chicos, digamos, pero en mi época yo podía comprarme varios chicles con 100 pesos. Hoy día no se puede comprar ni uno. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una cosa que se llama inflación. Y la inflación es el aumento sostenido en la canasta de bienes. Eso se llama inflación. La tasa de interés tiene que ver con eso. Entonces, tanto es así que estamos de acuerdo en que el interés puede ser discriminatorio, que la tasa de interés del crédito que yo he propuesto es 2%. La tasa que propuso Ricardo Lagos era de 6%. La tasa en la cual yo me endeudé para estudiar mi magíster fue de 8%. Por tanto, me parece razonable que aquellas personas que no tengan plata puedan tener una tasa de 0% y aquellos que tengan más recursos tengan una tasa más alta. Perfectamente de acuerdo. Perfectamente de acuerdo. Entonces, la pregunta de nuevo es, ¿a quiénes subsidiamos? ¿A quiénes le pagamos entre todos? Si tuviéramos plata infinita, a todos. Ok. Dado que no tenemos plata infinita, tenemos que escoger primero a ver qué cosas avanzamos primero y qué cosas avanzamos segundo. Entonces, una manera es generar un sistema donde hay gratuidad para los estudiantes más vulnerables,
donde subsidias un poco menos para los otros y no subsidias nada para los otros. Porque es verdad que la educación tiene un impacto social para todos, pero el que va a estudiar ¿es la sociedad o es la persona? Es la persona. ¿Dónde queda lo que estudió? ¿Queda en la sociedad o queda en la persona? Queda primero en la primero en él y después en la sociedad. Por eso está la definición de una cosa que se llama los bienes públicos. Y dentro de los bienes públicos la definición es si tiene o no tiene exclusión. Si está dentro de tu cerebro, puede quedarse allí. Por cierto que las personas en la medida que son más educadas, como bien dijiste tú, como saben leer y otras cosas, nos beneficiamos todos. Por eso es que es obligatorio ir hasta cuarto medio. Y tiene que haber un sistema que permita que todos vayan al tiro. Muy concreta. Sí. ¿Dónde, cuando decís que los más ricos paguen, tú dónde pones el límite? Que fue el que pregunté a la audiencia. Y la última, sí, porque en todo lo que has dicho hoy día, a mí me parecería que no hay ninguna forma de justificar desde tu discurso que una persona que esté, por ejemplo, entre el 10% más rico, se gane una beca a Chile. No logro... Tú lo dices por mí, yo que me gané una beca a Chile. Ah, no tenía idea. Sí. No, yo estoy a favor de que existan las becas Chile y estoy a favor de que tú te las hayas ganado, pero de tu argumentación de hoy día no logro justificar que yo te voy a tratar de una persona de clase alta se la gane. Voy a tratar de Porque no es la explicar por qué. prioridad para el país que un rico haga un magíster. Yo voy a tratar de explicar por qué. En todo caso me gané la beca presidente de la República, que era la mitad, entonces por eso la tuve que financiar. Pero, sí, porque yo tuve por eso. Como me mencionaba la mitad, la otra mitad tuve que financiarla yo. La razón por la cual se financian las becas de especialización, como por ejemplo la mía, que fue de políticas públicas, es porque el beneficio privado de eso es mucho menor que el beneficio público. Los tipos que estudian un doctorado, el beneficio público del doctorado es mucho menor que el beneficio público. Los tipos que hacen un postdoctorado, ese postdoctorado es todavía muchísimo menor que lo otro. Pero depende del área del conocimiento. Bueno, por supuesto que depende del conocimiento. Los estudios benefician a la sociedad y los de otros benefician a la No. Primero, no es obligatorio estudiar en la universidad, ¿cierto? A diferencia del otro. Como no es obligatorio, hay ciertas especializaciones cuyos efectos tienen un mayor impacto público que privado. Por eso es que uno puede justificar que se subsidien carreras como pedagogía. En mi opinión, que se subsidien carreras como música y otras que también tienen un impacto público que es mayor al impacto privado. Ahora, es verdad que a veces algunos que pueden estudiar música pueden ser grandes músicos y solamente ganan las lucas para ellos. Sí, es cierto. Pero en promedio no es así y por tanto tú puedes justificar el por qué lo haces. De hecho, en la inmensa mayor parte de las universidades del mundo, los doctorados son pagados con fondos públicos porque los doctorados lo que hacen es hacer investigación, que es quizás uno de los puntos en donde se acerca más al bien público, donde lo que hace la persona no es solo para él, sino que para los otros. Pero mis compañeros de Ingeniería Comercial de la Católica, ¿todos ellos buscan el bien público con su trabajo? Ojalá que sí, po. Y es parte por lo que yo me jugué, por eso que fui presidente de Centro Alumno y de la FEUC, precisamente para eso, para decirle a ustedes como profesionales, tienen que hacer un bien público, pero el principal beneficio lo reciben ellos. Legítimo, pero lo reciben ellos. Y por tanto me parece justo que ellos también puedan contribuir al financiamiento de esa universidad, pública o no, con sus impuestos, y en vez de pagarle a ellos mismos que van a recibir los beneficios, le paguen a otros que no tienen esas lucas, inclusive también para aquellos que no fueron a la universidad. Entonces, ¿estás en contra con ingeniero comercial de la Católica de clase alta se gana una beca Chile? No, pero es que te vuelvo a insistir. El pregrado es distinto al posgrado. Si quieres podemos entrar en el detalle de nuevo, digamos, pero los posgrados que son de especialización, donde va la minoría de las personas, el impacto de esos posgrados, en general, es mayor en el impacto público que privado. Y tanto es así que los posgrados que son como los MBA no se financian con plata pública. ¿Por qué? ¿Serviría que un tipo que trabaja en el Estado vaya a hacer un MBA y después vuelva a trabajar en el Estado? Probablemente sí, ¿o no? Quizás podría gestionar mucho mejor el ente público, que no es un ente de relación como es el ente de mercado, y por tanto está mal este ejemplo. Solo para insistir, pero bueno. Entonces, sí, pues, precisamente por la RAE. Entonces, ¿tú puedes financiarle ese extra? Sí. ¿Le financias cualquier extra? No. El tipo que quiera ir a hacer una maestría en negocio, bacán que la haga, porque se la pague él, pues si el beneficio es para él. El tipo que se va a hacer una máster en finanzas, ¿se lo pagamos todo? No, porque lo haga él. Pero el tipo que se va a hacer un magíster en bioquímica,
El tipo que se va a hacer una maestría en neurobiología, ¿se la pagamos entre todos? Sí, porque tiene un interés público mucho más grande que el interés privado. Ese es el punto, esa es la diferencia. Por eso es que se justifica que haya en Beca Chile, que por lo de pronto no se discrimina en quién tiene más plata o menos plata. Porque además cuando yo salí de la universidad y me gané la beca, el que tenía plata era mi viejo, no yo. Yo tenía pura deuda nomás. Y esa es la diferencia que a veces a algunos nos cuesta hacer. Y te prometo que me tengo que Esa es la ir. diferencia que hacen Pero- ustedes cuando dicen los estudiantes que tienen más dinero, que paguen la universidad. No, pues por eso que mi propuesta, Gonzalo, es que los estudiantes y las familias no paguen mientras estudian y paguen después de acuerdo a sus ingresos. Esa es mi propuesta, no la tuya. Lo que yo estoy diciendo es que los estudiantes no paguen mientras estudian. Ahora, yo creo que tú tocaste dos puntos súper chiquititos para terminarlo respecto a esta como las personas jurídicas para diferenciar como las lucas que decías tú. En 2008 se aprobó una ley que decía que todos los colegios tenían que tener giro único. Sí, no se había aplicado todavía. No, sí se había aplicado, lo que pasa es que el Ministerio de Educación no fue capaz nunca de terminar toda la vuelta. Pero ya estaban separadas esas cuentas, entonces el punto era otro. El punto era otro si es que podías o no ofrecer ideológicamente una propuesta que te dijera, mira, si el colegio es con fin de lucro significa que es malo. Nunca fueron capaces de hacerlo, pero lo forzaron igual. Y ese no fue el tema para los sostenedores. El tema no era que se convirtieran en personas jurídicas sin fines de lucro, en corporaciones o fundaciones. Eran las otras exigencias las que le hacían que era imposible sumarse a la ley, hasta que la cambiamos 3 veces. De ahí fue más posible. Con respecto al tema de la depresión, yo creo que intentaste hacer algo que me costó el salto, porque tratar de suponer que la competencia, y por tanto, llamémoslo así, el neoliberalismo es la causa del egoísmo y por tanto de la depresión, es un salto un poco grande, porque además si tú pones el ejemplo de hace 200 años, la expectativa de vida era como 35 años. Entonces, claro, cuando estábamos en el subdesarrollo, yo ya soy un viejo muerto para esa época, tengo 37. Era más difícil que tuvieran depresión. Ahora, la depresión también, Gonzalo, y yo esto lo digo con conocimiento cercano, es una enfermedad. Que algunos factores tienen que ver con cuestiones ambientales y otros no. Y por tanto hay que tener cuidado con ese ejemplo, porque hay personas que simplemente la tienen nomás. Y así como a algunos le da una neumonía, a algunos le da depresión. Y por eso existen químicos para salvarse de ese tipo de cuestiones, así como existen antibióticos, existen unos para sacarse de esas depresiones. Si vivimos hoy día en un mundo, en una modernidad en la cual las exigencias son demasiadas, sí, eso es cierto. Eso es completamente cierto. Y por tanto, para no tomar de mala fe, digamos, tus palabras, lo tomo de la buena parte, tenemos que preguntarnos qué es lo que nos hace hoy día ser, lo que tenemos o lo que somos. Y eso es una pregunta de fondo. Por supuesto que hay una sociedad que nos manda hacia el consumo. Ahora, yo prefiero que tengamos estos problemas a que la expectativa de vida sea 35 años. O sea, prefiero tener el problema sobre si las personas viven 100 y cómo es la calidad de vida que tienen a los 100, a que se nos mueran todos los 35, cuando no era un subdesarrollo. O que se muera la gente en Venezuela por una ideología y que tengan que escapar porque no tienen que comer. Entonces, la política tiene efectos directos en la vida de las personas. Directo. Entonces, cuando hablamos de salud, hablamos de educación, son importantes esas discusiones, precisamente para que no más personas se sientan solos, que más personas tengan una mejor calidad de vida, que tengan más expectativa de vida. La dignidad para mí, que es parte esencial de mi lucha en política, no se termina cuando los niños nacen. La defensa de la vida no termina cuando los niños nacen. No. Sigue toda la vida. Y por eso es que hay que preocuparse de las condiciones de habitabilidad, de los barrios, de la ciudad, del transporte, del trabajo, de las pensiones, de la salud. Eso también tiene que ver con la dignidad de las personas. Y la manera de mirarlo no es puramente economicista. Yo soy economista, sí. Estudié en Chicago, sí, también. No por eso me hago hacer el... Está bien, yo entiendo la caricatura de algunos que cuando uno dice que es de Chicago dicen, ah, puta, es malo. No, sorry, pero no. Yo estudié economía porque quería poder resolver los problemas. Porque quería tener una respuesta de acuerdo a la evidencia. Esa evidencia que durante los últimos 4 años nos siguieron. Y por eso nos entregaron un Estado endeudado. Y por eso nos entregaron en salud. Nos dijeron, mire, el Estado tiene que construir directamente los hospitales porque sale más barato. Le salió 2 veces más caro y se construyeron mucho menos hospitales y eso significó que haya más listas de espera hoy día. Hay gente que se murió esperando en la lista de espera. Eso es culpa de la ideología. Y yo no quiero que eso pase. Yo quiero, igual que tú, que si me pasa algo a mí, que vivo en Buin, o le pasa algo a mis hijos, yo quiero que el hospital de Buin sea capaz de recibir a mis cabros, y ya no es. De recibir a nadie. Y eso no es justo. Esa es parte de la pelea que tenemos que dar, y por supuesto que tenemos distintas soluciones.
Yo les pido disculpas de tener que partir porque si no, no voy a llegar a la siguiente cosa que tengo que hacer. Pero les agradezco enormemente la posibilidad de tener estos encuentros. Encantado de que lo vamos a repetir más adelante. No solamente sobre educación, yo creo que con Gonzalo podemos discutir también de otros temas. Como ustedes se dan cuenta, podemos hablar de democracia, podemos hablar de derechos humanos, podemos hablar de muchas materias distintas. Inclusive podemos hablar de deportes también. Pero les agradezco el interés de ustedes también de estar acá y quiero motivarlos finalmente a que no sigan en la carrera transportadora de lo obvio. Hay muchos que se pueden preguntar después, bueno, ¿y qué estudio? La principal respuesta a eso es como lo obvio, dependiendo de lo que hizo tu hermano, lo que hizo tu hermano, lo que hizo tu viejo, lo que hizo tu vecino. No, traten de salirse de la carrera transportadora de lo obvio. Busquen primero qué es lo que ustedes quieren ser y a continuación de eso, después, vean qué es lo que quieren estudiar. Porque eso no es más que una herramienta. Muchas gracias. Bueno, a nombre del Centro Alumno, el delegado de Cultura, Raimundo López, le entrega unos regalos a Gonzalo y a Jaime.